Último tramo de la mañana en camino, acompañados por la propuesta musical de Laura Canoura, que estará este viernes en Teatro El Galpón. Y justamente este viernes se inaugura la muestra Picasso en Uruguay. Estará allí en el Parque Rodó, en el Museo de Artes Visuales, hasta el 30 de junio. Y por supuesto, en el marco de este acontecimiento de características históricas, vamos a estar conversando desde diversos ángulos para rodear el fuerte, como decía el director teatral, el director teatral brasileño Aderbal Freire. Aderbal Freire, porque yo lo conocí como Aderbal Junior, y hace un tiempo que es Aderbal Freire. Y él usaba una imagen que a mí siempre me gustó, y es cuando el artista, en este caso el director con su elenco, quiere abordar un texto, una propuesta artística. Él decía rodear el fuerte, para ingresar al fuerte, que era el objetivo, como de distintas dimensiones y lugares, ¿no? Casi como los indios cuando en el lejano oeste. Bueno, y con mucha alegría en ese contexto les anuncio el seminario sobre en el marco de esta exposición Picasso Esencial, por Rafael Courtoisí, el poeta y amigo y docente, nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Rafael. Buen día, una alegría enorme estar aquí anunciando los diversos eventos que van a tener lugar con motivo de la exposición Picasso, que es única en América Latina, está diseñada para Uruguay, no va ni a Argentina, ni a Brasil, ni a ninguna otra capital. Sí, hoy incluso Diario El País, en su portada, citando al curador de la muestra, Emanuel Gijón, se subrayaba: el curador dijo que el proyecto empieza por Uruguay debido a su tradición artística. Bueno, más allá de eso, que en todo caso me parece que también hay que situarlo, valorarlo en su justa dimensión, la obra en sí misma es la que se impone a piñazos, ¿no? Sí, es decir, y aunque implique para muchos llover sobre mojado, yo a veces pienso que una buena forma de desconocer algo o alguien es muchas veces hablar de ese algo y ese alguien. Es decir, hablar de ese algo y ese alguien no nos da garantías de acceder a él, ¿verdad? Sí, se ha hablado tanto de Picasso, y fíjate, el mismo año, del 73, mueren Pablo Casal, Pablo Picasso y Pablo Neruda. Si te pones a pensar en la poesía y en la política, Pablo Neruda, pero en la creación literaria, en la creación plástica, Pablo Picasso, en la musical, muere en el 73. De ahí se ha hablado siempre de los tres Pablos. Hay un famoso poema de Vinícius de Moraes, donde, vamos a decirlo, putea al año 73, que se llevó a tres Pablos, claro, de una vez. Tanto se dice sobre Picasso que lo que se dice tiende a velar parte de su obra o en la comprensión de su obra. Picasso es un fenómeno de comunicación, es el pintor más polémico y tal vez el más magistral por los distintos estilos que aborda en el siglo XX, y su proyección al siglo XXI es insoslayable. Se ha hablado tanto que de pronto no se ve la obra, o se piensa que Picasso es el puro cubismo, y Picasso es una complejidad que tiene mucho que ver con todas las vanguardias del siglo XX y que plantea las bases para la comunicación visual del XXI. Entonces la idea, esta exposición, vamos a plantear, se calculan entre 16.000, 30.000 obras las que hizo Picasso. Hay gente que dice más, casi 40.000. Estamos hablando cerámicas, grabados, escultura, los distintos tipos de escultura que realizó, y las muchísimas pinturas que ejecutó desde sus 8 años. A los 15 ya tenía un taller puesto en Barcelona. De modo que imagínate, en esa larguísima vida, muere a los 91 años, la cantidad de obras. A Uruguay van a venir unas 42, 45 obras. Estoy armando bien la lista, y uno dirá, uy, qué poquito. Bueno, es muchísimo, porque cada una de esas obras es representativa de una zona de Picasso. Alguien me decía, vienen las señoritas de Aviñón, que es un cuadro famosísimo. Bueno, no viene, es un cuadro muy complicado para traer, pero viene algo que tal vez sea más importante para entender a Picasso. Viene uno de los estudios que él hace para las señoritas de Aviñón. O sea, vamos a ver el Picasso de entre bambalinas, el Picasso ya consagrado, pero también el que fue armando en términos de fenómeno y proyecto artístico sus obras maestras.
por ejemplo, el Guernica no puede venir. El Guernica está en el Reina Sofía, tiene 7 metros por 3, está pintado en una gama de blanco, negro y gris, y sería imposible traerlo por un tema hasta de o sea. Pregunto, evidenciando la más absoluta ignorancia, pero ¿acaso el Guernica, ¿no? Allí en el Reina Sofía, que forma parte de uno de los vértices del triángulo, ¿no? Sí. En Madrid, con el borde, con el Prado, propiamente el dicha, Thyssen-Bornemisza. y el Thyssen-Bornemisza, ¿podría salir de...? ¿Ha salido? Sí, ha salido. Bueno, de hecho el Guernica estuvo muchísimo tiempo en Nueva York. O sea, antes de regresar a España. No, yo digo después de, ¿no? Prácticamente no ha salido. Y claro, porque hay varias cosas. Cuidan más a los reyes, es decir, cuidan más al Guernica que los reyes. Que los reyes, y yo, sí. A ver, no quiero enemistarme con nadie, pero por suerte. Y así debe ser. Así debe ser. Y no está en contra de los reyes esto que estamos diciendo. No, es complementario. Y bueno, los reyes también se cuidan solos. Sí, el Guernica del Reina Sofía está puesto de una manera, realmente todos los artistas quisieran tener una exposición de ese modo. Uno va entrando por un pasillo a izquierda y va a estudios preparatorios del Guernica, más pequeños, por supuesto, 1 metro, 2 metros, pequeños, estamos hablando de medio metro, y con color. Son las distintas zonas, la madre con el hijo, la bombilla eléctrica famosísima, está en el centro del cuadro, planteando una pseudo perspectiva. En el curso vamos a hablar de eso. Y uno va viendo los estudios preliminares, da vuelta ese pasillo a la izquierda y se topa en el Reina Sofía con la brutalidad y la oscuridad que quiso significar Pablo Picasso en Guernica. Se encuentra con esos 7 metros de colores grises, blancos, negros, de contraste, y queda apabullado, porque antes fue viendo los estudios preparatorios. Después que ves el Guernica, puedes quedarte mucho tiempo allí, y es absolutamente distinto ver la reproducción que ver el cuadro entero. Vas por un pasillo de la derecha y ves estudios posteriores del Guernica, donde también incluye color. Excluyó color en el Guernica. Lo había pensado y no lo puso al final el color. Ese cuadro, sacándolo de allí, perdería esa posibilidad, esa perspectiva. Ha salido, pero muy en contadísimas ocasiones. Pero eso no quiere decir que esta muestra es una muestra esencial, es una muestra, como digo esencial, digo que es representativa de muchos periodos de Picasso. No es una obra menor, es una obra mayor la que viene a Uruguay, por eso es histórica esta exposición. Y nos permite hacer una cosa que me parece fundamental. Vamos a hacer un curso de preparación, un seminario, de 4 jueves, 2 horas, más una pequeña pausa para café, donde vamos a estar analizando las reproducciones de las obras. O sea, vamos en pantalla a ver los detalles de muchísimas obras de Picasso, las que vienen a la exposición y otras que no vienen, porque ese es el diálogo que yo pretendo, conmino, exhorto, que tengamos los montevideanos, los uruguayos y los argentinos que van a venir con la exposición. Prepararse para ver a Picasso y entenderlo. No es una exposición común. Uno no puede ir a la exposición a conocer a Picasso, pero en realidad está el Picasso persona, el Picasso personaje, el Picasso que era capaz de, con un golpe de mirada, tomar una idea de Matisse. Sabés que Matisse era gran amigo de Picasso, lo invitaba a su casa, pero los cuadros que estaba pintando los tapaba con una sábana, para que Picasso, ojo, no es que los plagiara, sacaba la idea y la reproducía tan bien o mejor que Matisse, y eso lo sabían todos los amigotes parisinos de Picasso. Está el Picasso también legendario, con sus caprichos, con su pasión brutal por los toros, por las mujeres y por el vino, y también por el vodka que se tomaba en Moscú cuando era invitado. Ese Picasso me parece que también hay que estudiarlo, no por una cuestión de pintoresquismo, sino porque forma parte de un tipo intelectual que dio el siglo XX y que tal vez de ese modo no se vuelva a dar. Análogo a lo que de algún modo fue Neruda, análogo en otro sentido a lo que fue Carlos Fuentes, pero bueno, único en su género. Y entonces de ese Picasso, por eso el seminario se llama Picasso Esencial, pero también tiene una especie de subtítulo, Yo soy Picasso. ¿Y para quiénes está pensado ese seminario que vos en este contexto vas a realizar? Está pensado para todo público, está pensado... A eso iba. Mira, ¿Qué
¿Qué tanto tenés que saber de...? No tenés que saber nada de Picasso, tenés que tener ganas de disfrutar mediante la comunicación visual, de tener una apreciación estética de esa obra. Pero vas a aprender y vamos a dar muchísimos elementos. No damos por sabido, por ejemplo, que todo el mundo conoce la diferencia entre abstracto y figurativo. Parece elemental. El otro día una arquitecta y profesora de Historia del Arte me dijo, ay no, pero eso no tenés por qué decirlo. Sí, porque vamos a mostrar que Picasso jamás fue abstracto. Se codió, flirteó con lo abstracto, pero siempre fue figurativo. La marca académica estuvo siempre en él, aun cuando en el cubismo hay una aparente tendencia a lo abstracto. Él siempre fue la referencia real, cambiándola, transformándola, pero siempre se reconocen figuras en Picasso. Y conviene, por ejemplo, habida cuenta que el seminario tuyo arranca en abril, ¿verdad? 18 de abril. Y la muestra Picasso en Uruguay empieza el 29 de marzo, este viernes. ¿Conviene verla antes para después ir al seminario? Yo voy a hacer ¿Espero el seminario para ver la muestra? Voy a hacer una propuesta. Creo que conviene verla antes, durante y después del seminario. Si no se puede, va a tener un costo la muestra, pero es un costo como una entrada 2x1 a cine, o sea, 250 pesos. Va a haber un día gratis o 2 días gratis. Hay descuentos para jubilados, para adolescentes, o sea, realmente... Nada que no estemos dispuestos a pagar. Y mucho más apenas cruzamos la frontera. Absolutamente. ¿No es cierto? Yo te puedo asegurar, cuando vos vas al Louvre o cuando vas a cualquier museo europeo, pagás muchísimo. Esto es realmente absolutamente apoyado y subvencionado. Si se puede ir 3 veces, mejor. Pero aunque sea una vez, yo aconsejo que vengan con la muestra vista, pero mucha gente ya me dijo, no, yo justamente quiero la guía. Entonces vamos a proponer hacer una visita guiada, es decir, un día el grupo del seminario va a ir hasta... Lo que ocurre siempre con estas cosas en los uruguayos, que algunos pueden un día, otros otro. Sí. Entonces, bueno, vas a tener que marcar un día y puedan los que puedan. Los que puedan. Y la recomendación es, más allá de que vengan al seminario, a mi seminario o a otros que se van a dar, por suerte, sobre Picasso de distintas perspectivas, yo creo que la muestra es ineludible y la podemos gozar los uruguayos en un año que además va a ser un año complejo electoralmente, con discursos. Acá hay un discurso pictórico, visual, icónico. Nos vamos a gozar con el Picasso cubista, pero vamos a ver los periodos académicos, el periodo azul. Pero esta muestra incluye distintos periodos de la obra de Picasso. Incluye distintos periodos, no es una muestra enorme, no es monumental, por eso decía lo del Guernica, pero es una muestra que incluye muchísimos periodos a lo largo, estamos hablando desde 1907 hasta la muerte, incluye cerámica. Es una muestra, yo te diría, que completa para un artista que es imposible hacer una muestra exhaustiva, no puede ser una obra total. Ahora, no es una muestra como a veces han venido de otros grandes pintores, no es una muestra como de turismo, es una muestra realmente fabulosa, es una muestra muy bien armada, curada quiere decir cuidada, para expresar ese fenómeno Picasso. Y la idea entonces es encontrarnos con Pablo Picasso en Montevideo. La exposición dura 3 meses, otra cosa que no es habitual. En general las exposiciones... Por lo extensa, ¿no? Por lo extensa. Las exposiciones estas que tienen unos seguros enormes, unas medidas de seguridad enormes, que el Uruguay dudaba si podía o no darlo y lo dio, lo implementó con el Museo del Parque Rodó. Las exposiciones de este tipo suelen ser como grandes cantantes de rock, vienen 2-3 días o una semana a un país, después a otro. Esta viene 3 meses, entre el 29 de marzo, este viernes, y el 30 de junio. Quiere decir que uno puede prepararse para verla, puede verla hasta 2 veces, si puede más, y si puede una está muy bien. Se puede planificar. Pero incluso de la perspectiva económica financiera, para no caer en la frivolidad de decir que 250 pesos es poco. Igual yo lo digo, es poco. Para esto es poco. Ahora sí, uno entiende. Pero en todo caso, el Uruguay, porque además fiel a su tradición, encuentra días para que uno pueda ir gratis. Gratis. Creo que hay 2 días, hay un día seguro que va a ser gratis. Entonces también se organizan idas de escuelas, de liceos, etcétera. O sea que no es un Picasso exclusivista, es un Picasso que está
a disposición. Enrique Aguerre, el director del museo, les cuento que es un hombre que siempre está muy a mano, y bueno, seguramente estamos justamente coordinando. Imagínate en qué momento de su agenda debe ser ¿no? Pobre, ni quiero saber por los nervios que está pasando ese tipo. Vamos a concretar un encuentro para que también desde su perspectiva nos ayude a dimensionar este acontecimiento. Hay algo que dijiste al pasar que incluso a mí me gustaría mucho. A mí me da mucha ilusión esto que vos nos proponés, porque además me da la garantía de que, teniendo en cuenta tu condición de maestro docente, pero también de hombre de las letras, yo pienso que si uno va a tu seminario va a poder dialogar con distintas artes, que es algo que vos haces con mucha maestría, ¿verdad? Es una característica tuya que dialoga la filosofía con la ciencia social con la economía, la poesía se mete y termina siendo rodear el fuerte. Rodear el fuerte, hacer un abordaje, claro. Sitiar el fuerte y tomarlo. Este caso no es bélico, sino que rodeamos el fuerte y vamos abordándolo de uno y de otro lugar. Picasso es un fenómeno que no es ajeno a la historia de las ideologías en el siglo XX, pero tampoco a la antropología. Uno entiende el primitivismo de Picasso entendiendo que él tomó como un paradigma tan imitable como el Renacimiento, tomó la escultura africana, el arte africano. Entonces, en esto está antropología, está psicología, están los estudios de género, porque es proverbial cierto machismo de Picasso. Sí. Hay una película famosa que se llama Sobreviviendo a Picasso, que da cuenta con bastante... No, pero hay testimonios de creo que de Paloma, su hija, pero no sé si alguien... A propósito de que era un tipo que hoy lo catalogaríamos por decirlo menos, destratador. Sí. De ahí para arriba, ¿no? Nunca físicamente, pero a ver, psicológicamente sí. De todas maneras, eso no, obviamente, es un fenómeno, es hijo de su tiempo. Vos sabés que Habermas, George Hans Habermas, un hermenéutico, discípulo de Heidegger, decía, uno es hijo de su tradición y de su tiempo. Nosotros somos uruguayos y somos iberoamericanos y nos criamos en una cultura machista y religiosa, y entonces somos hijos de ese tiempo. El gran desafío es que ese tiempo no te haga un mal hijo, sino... Y yo creo que Picasso en lo estético logró ir más allá de su tiempo, pero es hijo de una tradición y de un siglo. La idea también, hay un pintoresquismo de Picasso. Picasso, muy poca gente sabe que durante la Segunda Guerra, en la primera perdió a su amigo, poco después de la guerra murió a causa de una herida en la cabeza, Guillaume Apollinaire, el famoso poeta. Es un hombre que vivió la primera, la Gran Guerra Mundial, pero también vivió la segunda, y poca gente sabe que lo vivió en una especie de castillo, un châtelet, un pequeño castillo en Francia, con la ocupación alemana. Hay una famosa anécdota que se dice que es cierta, que se encuentra un oficial de la SS en una fiesta. No lo molestaron a Picasso durante toda su estadía en París. Claro que él se llamó a silencio en parte. Se encuentra con un oficial de la SS que, a ver, el régimen nazi planteaba un arte purista, académico, etcétera, y decían que el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, las figuraciones abstractas eran arte degenerado. Entonces se encuentra con el oficial de la SS, con Picasso, y le dice: usted es el que pintó esa barbaridad de arte degenerado, esa monstruosidad que se llama Guernica. Usted hizo Guernica. Guernica tiene que ver con el primer bombardeo de la Fuerza Aérea Alemana, que fue en territorio español y que fue terrible, matando a civiles. A partir de ahí Picasso pinta Guernica. Y parece que la respuesta habría sido de Picasso, creo que es un poco mistificadora: no, yo no hice Guernica, yo pinté sobre Guernica. Guernica, la matanza, la brutalidad la hicieron ustedes. Es hermoso pensar que Picasso respondió eso, pero creo que es un mito. Es como el famoso "E pur si muove" de Galileo Galilei. Si te están por quemar en la hoguera y te preguntan, la tierra se mueve, decís no, y después decís claro, "E pur si muove", pero sin embargo se mueve. Es difícil, pero tiene que ver con la reivindicación de la historia, y en ese sentido Guernica fue un cuadro que le encargó el gobierno español, que Picasso pintó en 1937 y que no pisó España. Estuvo en Nueva York muchísimos años, no pisó España
hasta que vino la transición, hasta que murió Franco, etc. Sí, porque recordemos al pasar, por si alguien inadvertidamente no lo ajusta en la línea histórica, que justamente la matanza de Guernica fue hecha en territorio español, en una especie de ensayo, ¿verdad?, de la Segunda Guerra, bajo el gobierno de Franco, ¿verdad? Es decir, con la anuencia de... Cuando en plena guerra civil, con la anuencia de... digamos, Franco levantado contra la República en guerra civil peleando contra Franco, y digamos, a instancias de Franco, sus aliados alemanes bombardearon una población civil indefensa, lo que fue un macabro simulacro de la Segunda Guerra. Guernica a esta altura trasciende eso. Es decir, si uno no quiere ligarlo a aquel bombardeo y quiere entender Guernica en términos de las atrocidades, claro, que el ser humano es capaz de llevar adelante, etcétera, yo creo que Guernica se sigue resignificando en cada época. Obviamente en un curso, más allá de que el Guernica no venga, vamos a hablar del Guernica. Claro. En otro sentido, la Les Demoiselles, así se llama, d'Avignon, las señoritas de Avignon, es un cuadro espectacular. Va a venir uno de los estudios previos, un busto, un estudio previo de una de las señoritas, y ese tipo de cosas es exquisita para entender cómo Picasso fraguaba su obra, su comunicación visual, cómo se atrevió con un cuadro que no era vendible. Vamos a entender eso. Picasso, por supuesto, le fue muy bien, pero ese cuadro... Económicamente, pero rompió todo. O sea, es que en París, en la década del 30 y el 40, en la ocupación alemana, las mujeres, algunas mujeres, para insultarse unas a otras, o para, en vez de mandarse una maldición, o decían, vete a que te pinte Picasso. Porque era como, si pinta Picasso es porque sos horrible. Eso tiene que ver con la valentía también de armar una obra que es hija de su tiempo, pero a su vez dialoga y contradice elementos puristas de ese tiempo. En ese sentido, yo creo que es un seminario para disfrutar. La exposición no es un pretexto, sino es un complemento, y es un seminario para encontrarnos con la comunicación visual esencial del siglo XX. Yo les recuerdo además que la muestra, estoy hablando de lo que va a ocurrir en el Parque Rodó, por supuesto que cuenta con el apoyo y el auspicio del Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección Nacional de Cultura, más también el Museo Picasso de París. Yo lo conocí hace 3 años atrás cuando estuve en París, precisamente, y además, por supuesto, con la Embajada Francesa en nuestro país. Pero tu seminario, que arranca en abril, ¿cómo tengo que hacer yo para enterarme, si es que esto no me alcanzó, si esta charla no me alcanzó, para enterarme más a propósito de detalles? ¿En qué franja horaria lo harías? Va a ser los jueves, a partir del jueves 18 de abril, jueves de 19 a 21 horas, o sea, de 7 de la tarde a 9. Nosotros hemos hecho muchas veces seminarios en horas más tempranas, pero justamente queremos tener en cuenta la gran cantidad de gente, obviamente, que trabaja o que tiene problemas de horario. De 7 a 9, a partir del jueves 18 de abril, va durante 4 jueves, son 2 horas. Yo siempre aclaro, mis seminarios, vos sabés, a veces llegan a las 3 horas. No es un tema de tiempo, es un tema de también si amerita la discusión, el debate, el grupo. Va a ir todos los jueves, 4 jueves a partir del 18 de abril, y se pueden comunicar, bueno, por WhatsApp, que es una maravilla, sí, al teléfono 091 sí, 808 861. Perfecto, es bien fácil, 091-808-861, ¿sí? Y hay un mail, como siempre, Court, lo sé de memoria. R de Rafael, Court, la primera parte de mi apellido, rcourt@vera.com.uy. Bien. La maravilla del WhatsApp, te digo, lo cuento la maravilla es esto, uno puede armar un grupo en WhatsApp. Y por supuesto que nosotros vamos a tener una pequeña pantalla, no piensen que es una pantalla gigante, donde vamos a analizar las obras, y yo voy a ir indicando esas reproducciones en una pantalla relativamente grande. Pero la maravilla del WhatsApp, que la idea es, con todos los que se inscriban, yo le voy a enviar a su WhatsApp, a ese grupo, reproducciones de las pinturas, que alguien me puede decir, en un teléfono celular. Bueno, la idea es
empezar a verla en el celular, después verla de pronto en la pantalla un poco mayor y apreciable que tenemos en el seminario, y después ver la obra o las obras en vivo. Y después hacemos el viaje que incluye Madrid con el Reina Sofía, París con el Museo Picasso, ¿no? Vos sabés que ya hay propuestas en ese sentido y creo que amerita porque la relación, por supuesto, de Picasso con Uruguay es una relación que nos viene ahora gracias a la enorme generosidad del Museo Picasso en París y la Embajada de Francia, pero nos viene a través de ser hijos del león español. O sea, Picasso nunca renunció a su ciudadanía y creo que el diálogo Uruguay-Picasso, Picasso-Uruguay es tan fuerte que en el primer libro de Onetti, esta es alguna de las anécdotas que vamos a explicar, aparece en El Pozo, en la primera edición del Pozo, editada como editor, imagínate, por el poeta Juan Cunha, muy mal, genial poeta y mal editor, mal en el sentido de como empresario, excelente editor, eligieron la primera obra de Onetti. Lleva en su carátula un falso Picasso, que aparentemente lo habría hecho Onetti. Onetti, que había perdido dibujo en tercero y en cuarto de liceo, porque no le daba por el lado del dibujo, pero armó ese falso Picasso. La historia de ese falso Picasso es tan fuerte que en muchas ocasiones le preguntaron a Juan Cunha y a Onetti dónde se encontraba ese Picasso. En ningún lado, es una falsificación que tiene la firma Picasso, y Onetti se reía mucho de eso, y hasta ese punto está Picasso metido en el Uruguay. Es cierto. ¿Sabes qué me quedé pensando? Ya estamos en el final, ¿no? Pero a propósito de que vos señalabas, bueno, hay gente que dice que son pocas obras, y yo ni siquiera lo sugiero para los demás, pero en todo caso paso el dato que en distintos viajes que he hecho, no tantos como yo quisiera, pero más que la de muchos de mis compatriotas, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, uno va a visitar museos, y yo recuerdo que la primera vez que fui al Louvre me vino como esa idea del síndrome del Stendhal. Uh-huh. Ajá. ¿Entendés? De ver, y yo no quería admitir que a la X cantidad de tiempo, yo lo único que quería era terminar para irme. Había llegado, ¿se entiende? Sí, y aprendí para la otra, con menos herramienta, que había una forma más amable y más profunda, y era saber elegir. Entonces que yo como no tenía de ese museo, y lo empecé a aplicar como método para otros, incluso en museos de artistas que ni yo necesariamente conocía. Preguntaba ahí si tenían algún catálogo, si tenían algún libro. En general los hay, y muchos de ellos son a precios accesibles, aún con economías caras, ¿entiendes? Podés comprar el mastodonte que te sale muchos euros, y podés comprar uno que te sale 10 euros, que no te mueve la economía, ¿verdad? Entonces yo agarraba eso, por supuesto, hacía hincapié en que estuviera traducido al español, y me iba específicamente a esas obras. Entonces, de una muestra, vos terminabas viendo 10, 15, 20 cosas. No 200 ni 2000. Pero tengo la convicción que era una mejor manera. Es una mejor manera. Mirá, las idas al Louvre, o al Prado, o al Thyssen-Bornemisza, y al Reina Sofía, el síndrome, yo siempre, hay una obra que no es Picasso, pero es el entierro del Conde de Orgaz, que está en Toledo. Yo he ido muchísimas veces a Toledo, he pasado temporadas en Madrid, Toledo queda muy... Para poder apreciar el entierro del Conde de Orgaz tranquilo, sin ningún prejuicio obviamente étnico, muchísimas veces me ha pasado que hay 250 coreanos o chinos sacando fotitos, y sacan la foto y pasan. El día que pude ver el Conde de Orgaz fui tempranísimo, dije, wow, el Conde de Orgasmo en este sentido. Hay un síndrome en los museos europeos que es paso rápido por todo porque lo pagué, ojo que son pagué por todo. De 30 euros, 50 euros. Buffet, esa idea de que eso, tenedor libre, que tenés que morfar de todo. No, comete lo mejor del museo o lo que tenés ganas, lo que te apetece, estudiando un poquito por dónde vas. El Louvre es inabarcable, ni hablar en un día, pero te pasa en todos los museos. Yo creo que es sabio que vengan 40 y pico de obras a Uruguay, porque es un número muy grande, pero no es inabarcable. Si vinieran 200 obras, nos abrumaría y nos quejaríamos. Y si vinieran 10, es poco. Bien, me piden que repita el teléfono con mucho gusto. El WhatsApp 091
808-861. Bien fácil. 091-808-861. Allí pueden... el correo electrónico rcourt, leo textual, rcourt@vera.com.uy, y allí pueden tener más datos a propósito del seminario Picasso Esencial por Rafael Courtoisí, que arranca el próximo 18 de abril. Bueno, muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Mucho éxito, amigo. Y nos encontramos o allí en el buceo. Es por el buceo, supongo, ¿no? Es por el buceo. Es por el buceo. O en el Parque Rodó. En un lugar que hemos llamado, es donde damos las clases, el salón, pero yo hace un tiempo lo estoy llamando atelier. Y en ese atelier, bueno, más que oportuno, un atelier para encontrarnos con Picasso. Ya lo creo. Nos vamos. Rafael Courtoisí nos ayudó a poner la mañana en camino.